tardes a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entrevistas en Vivo. Hoy tenemos el placer de tener la visita en nuestra sala de redacción de la doctora Amparo Canales. Ella es presidenta del Colegio de Economistas de Honduras con una especialidad en ciencias económicas y también es catedrática universitaria. Muchísimas gracias, doña Amparo, por visitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me complace poder compartir con ustedes en esta tarde y hablar de temas realmente que nos interesan, ¿no? Interesan a la ciudadanía, los temas económicos. ¿Qué está pasando en el país? Pero lo más importante, ¿qué perspectivas hay? Sí, claro, Amparo, y precisamente hablando de esos temas que nos interesan a todos, uno de los temas que el sector económico viene recalcándonos día a día es uno de los principales problemas que aquejan a la población, es el desempleo, el paro. ¿Cómo ir generando esas oportunidades para ir mejorando los puestos de trabajo y principalmente ese subempleo del que se nos habla, que es el mayor problema? No hay duda que el tema del desempleo es uno de los problemas estructurales que hay en el país. ¿Qué es estructural? Quiere decir que no es reciente, desde hace muchos años venimos con esta problemática. Pero hay algo bien importante que es necesario ponerlo con claridad, y es que previa a la pandemia, o sea, que el país no se ha recuperado después de la pandemia, cuando los niveles de desempleo casi llegan al 10%. Esto implica que hubo un incremento del 100% del desempleo, y luego en el periodo de recuperación ha estado podemos decir, lenta la recuperación de esos empleos, y lo que se ha agudizado es el subempleo. ¿Qué implica? El tema del subempleo, que es como uno de el problema mayor, que son personas que están ocupadas, que implica que de una población ocupada de 3.6 millones, hay más de 1 millón de personas que están con problemas de empleo. ¿Qué implica? Que no son personas que no tienen empleo, sino que si estando empleadas, hay hay un 40% que no ganan el salario mínimo. Y esto se traduce en precariedad en el empleo. Pero también hay otra proporción importante de personas que, pudiendo trabajar las 8 horas diarias, no lo están haciendo. Entonces esto se suma a las personas desempleadas, se suma las personas que tienen problemas de empleo, que implica que estando en el mercado de trabajo no ganan ni siquiera el salario mínimo. Sí, doña Amparo, falta de inversión quizás para generar todos estos puestos de trabajo. Sabemos que la inversión extranjera y la inversión nacional no está creciendo de repente lo que se espera, y lo poco que hay, pues nos dice que también es reinversión. Es reinversión. No hay duda que, como le decía, el país ha mantenido, le llaman la trampa del crecimiento, porque ¿qué implica? Se ha mantenido después de la pandemia un crecimiento entre 3 y 5%, que esto no es suficiente para poder superar lo que teníamos. En este punto es importante poder promover e impulsar sectores que tienen ese alto potencial de generación de empleo, porque si vemos que sectores lo que están creciendo es el tema de las telecomunicaciones, el tema de energía y el sector financiero, ¿no? Estos no son sectores que absorben mano de obra, y quien se ha mantenido, digamos, estancado en las últimas décadas es el tema del sector agrícola, que se ha mantenido entre un 11
un 12% sin superar esos niveles. Y esto es lo que nos tiene con una economía que no logra superar los niveles del 3-5% en adelante para poder que esto se traduzca en la generación de esos empleos que necesitamos. Y como bien decía, la inversión que estamos teniendo no es inversión nueva, sino que es reinversión. Digamos, desde el año 2014 no se tienen niveles que superen los 1.500 millones. Apenas vamos llegando a los 1.000 millones. Y esto tiene que ver con muchos factores, el por qué no se tiene no se tienen mayores niveles de inversión. ¿Cómo impulsar entonces esos sectores productivos para que vayamos mejorando el desarrollo y el crecimiento económico? Nosotros tenemos un alto potencial. Justamente digamos, tenemos el sector agrícola, que es a lo que se debe de apostarle, porque no solamente el sector agrícola no solo nos permite asegurar nuestros alimentos, sino que también nos permite generar inversiones que promuevan el empleo y mejorar las condiciones y evitar esa presión migratoria tanto en la ciudad como fuera del país. Nos estamos quedando sin mano de obra, o sea, ahora los oficios son altamente demandados porque hay muy poco. Los caficultores se quejan de que no encuentran cortadores y al haber escasez, esto incrementa el costo de estos productos. Entonces, es importante tener políticas públicas que orienten y reactiven el sector. Tenemos El Salvador, que El Salvador ahorita está impulsando políticas internas para la producción de alimentos, pero también ha reducido los aranceles para la importación de alimentos, que quiere decir que va a ser atractivo las exportaciones al Salvador, que implica que de hecho El Salvador hemos sido proveedores de alimentos del Salvador. Podemos ver en la frontera camiones con plátano, banano, piña, y ahora van a entrar con libre de aranceles. Entonces, ¿qué implica? Que la producción que tenemos va a ser atractivo venderla en el país vecino. Entonces por un lado, tenemos esa oportunidad, ¿no? Tenemos esa oportunidad de, si se mejora, si se incrementa la producción, tener un mercado cercano y atractivo, pero también necesitamos la producción de nuestros alimentos. Ahora podemos encontrar en supermercados, en mercados y en ferias productos guatemaltecos, cebollas guatemaltecas, bananos guatemaltecos, hierbas, perejil, la menta, la albahaca, productos que perfectamente podemos sembrar hasta en casa. Y ahora mismo lo estamos importando. O sea que tenemos una oportunidad, pero reitero, eso requiere de políticas, que requiere de recursos, requiere de asistencia, brindar asistencia técnica a los productores para impulsar este tipo de producción. O sea que tenemos las oportunidades, tenemos ventajas. En ese punto solamente tenemos que orientarlas y canalizarlas oportunamente y aprovechar las condiciones que tenemos. Tierra, clima. Y precisamente entramos en el tema de la competitividad, que es otro tema que hemos visto que Honduras se está quedando un poco atrás. Usted nos mencionaba el caso de El Salvador, se está quedando un poco atrás en cuanto a la competencia precisamente con sus vecinos de la región. ¿Cómo dar ese valor agregado a nuestros productos y al sector económico? Eso es un tema sumamente clave. Y por qué, si nuestros países vecinos pueden, ¿por qué no podemos hacerlo? Guatemala justamente
conversaba con productoras de las ferias del agricultor. Y llegué justo en el momento que estaban ofreciéndole la semilla de escarola, de escarola. Y me llamó la atención, son semillas que se importan desde Holanda, pero ¿de dónde las traen? Las traen de Guatemala. Las traen de Guatemala y el costo que tiene, bueno, sí, ahora, como me dicen en la feria, tómele foto a estos vegetales porque ya no los va a ver, se está haciendo el costo de la producción los vegetales aquí se está incrementando y esto tiene que ver con el tema del clima, pero más que todo tiene que ver con acceso a insumos que les permita a los productores mejorar su producción, sus condiciones y abaratar costos, porque ese es el problema, que estamos viendo que ha habido un incremento de más allá del 100 hasta el 150% en los precios de varios productos. Entonces tenemos que impulsar acciones que mejoren la competitividad, porque eso tiene que ver con costos, tiene que ver cuáles son las ventajas que tienen productores guatemaltecos, salvadoreños y cómo estamos nosotros en cuanto a costos. Entonces, es sumamente importante cómo políticas en el ámbito agrícola tienen claridad en este tema e impulsan la producción del sector, tanto porque tenemos otro punto ahí y que tiene que ver con la necesidad de generar, de impulsar el sector agrícola agroimportador que nos permitan a la vez suplir esas divisas que tanto estamos necesitando, porque hasta ahora tenemos la presión de divisas, pero para la salida de divisas, no para la entrada de divisas, ya que tenemos una oferta exportable sumamente limitada. 5 productos y de estos, el café, el banano y el aceite de palma ha tenido un comportamiento a la baja en este año. Entonces, no solamente tenemos la oportunidad de mejorar nuestra oferta exportable, sino que mejorar las condiciones de vida de la población, frenar. Hasta ahora estamos, digamos, tenemos una demanda mucho mayor de divisas y una oferta que ya la tenemos limitada y esta se ha venido reduciendo en este año. De hecho, nos están bajando las exportaciones, señor Párez, y subiendo las importaciones. Así es, justamente eso, debemos de reducir, que es, justamente hoy por la mañana estuve en una reunión donde le decía, debemos de impulsar también lo que es economía de patio. Ahora podemos cultivar muchas hierbas en casa y frenar esa presión de las importaciones, de la necesidad de importar productos. Pero esto no se hace solo, esto se requiere de políticas integrales que impliquen asistencia técnica, que impliquen financiamiento, que impliquen condiciones para ese financiamiento en el sector. Entonces, esto requiere otra mirada, requiere tener una visión mucho más en el mediano y largo plazo que nos permita generar esa producción tanto interna como permitir exportarla, ¿no? Permitir exportarla, digamos, está la oportunidad, por ejemplo, del acuerdo que se está negociando con China. Con China tenemos toda una oportunidad, pero nos estamos preparando para aprovechar esas ventajas que ofrece. Ese es lo que debemos de preguntarnos, cuáles son esas oportunidades y cómo nos estamos preparando para ello. Es un mercado vasto, es un mercado sumamente amplio y tenemos oportunidades, pero para eso, reitero, no se dan solas, se deben de generar condiciones en el país para aprovechar estas oportunidades. Nos faltan entonces impulsar esas políticas. Por supuesto, se requiere dinamizar lo que es el sector agrícola y el sector agrícola agroexportador.
que nos permita aprovechar lo que tenemos, pero también las condiciones internas que tenemos, pero también esas condiciones externas que pueden darse. No solamente no de nuestra generación de divisas, como le digo, depende de 5 productos. Hay varios, pero los que son importantes: café, banano, tilapia, camarón, que recién está por reactivarse debido a lo que fue el cierre del mercado de Taiwán. Entonces, esto requiere una nueva, impulsos nuevos que permitan aprovechar lo que tenemos y tener una mejor posición en nuestra balanza de pago. ¿Realmente podemos ver una oportunidad entonces en el tratado de libre comercio con China? Por supuesto, pero esto va a depender en qué condiciones se negocien y sobre qué productos. Todavía no conocemos esos detalles, pero la esperanza que tenemos como Colegio Hondureño de Economistas es que se mejore, que las negociaciones que nos beneficien, ¿no? Que nos beneficien y que realmente se conviertan en oportunidades. Sí. Para ir concluyendo, hay otro tema también que ha estado en la agenda en los últimos meses, en los años permanente, y es la ley de justicia tributaria. Entendemos que usted es una de las economistas que firmó una carta para avalando este proyecto. ¿Le parece adecuado y es lo que realmente estamos necesitando? No hay duda que esta ley de justicia tributaria marca los puntos, en lo que se enfoca nada más en las exoneraciones. Todos estamos, o la mayor parte de la población está de acuerdo de que estas exoneraciones deberían de revisarse, deberían de eliminarse los abusos que se estaban cometiendo y la posición de desventaja que esto generaba con relación a productores, ¿no? A productores nacionales o pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hay un punto importante que ¿qué es lo que avalamos de este proceso? En primera instancia son, digamos, dos aspectos: la revisión de las exoneraciones y también el tema de la progresividad. Nuestro sistema tributario es altamente regresivo, que implica que independientemente de los ingresos que tenga, paga igual una persona que tenga ingresos superiores al salario mínimo o 15 salarios mínimos a una persona que tenga un salario mínimo. Eso es el tema de la regresividad. Eso es un punto importante. ¿Cómo se introduce el concepto de progresividad, de pagar de acuerdo a los ingresos que tiene? Esto por una parte, digamos que son dos aspectos esenciales. Y otro tema importante es el tema de la transparencia y el tema de identificar el beneficiario final. Es otro punto importante y el cual avalamos, digamos, estamos de acuerdo en este proceso. No es suficiente lo que está propuesto ahora, pero es un punto para entrar a lo que es una verdadera reforma tributaria, ¿no? Tocar no solamente las exoneraciones, sino que tocar también el tema de los impuestos, ¿no? El impuesto sobre venta, que es uno de los impuestos más regresivos. Era lo que le decía, que pague el mismo impuesto una persona que tenga ingresos superiores a una persona que apenas gane el salario mínimo. Sí, bajo todo este contexto planteado, doña Amparo, ¿qué expectativas tenemos entonces para el cierre de año en la macroeconomía y luego qué expectativas para el próximo año, tomando en cuenta que estamos de cara también en un proceso electoral que, quieras o no, el contexto político pues también
también viene a impactar la economía. Así es, bien. Hasta ahora, digamos, las expectativas es que vamos a estar entre 3,5 y 4%, pero eso implica que deben de generarse condiciones para lograr eso. Eso está bajo ciertos supuestos. En ese sentido, es importante que el tema de la inflación, el tema de la inversión pública, el tema de la inversión extranjera son elementos fundamentales en este proceso. Y ahora hemos visto con preocupación, porque es importante resaltarlo, que es el año donde más inversión pública se ha destinado. 96,000 millones es una cifra importante, pero hasta ahora apenas se ha ejecutado un 20%. Un 20%, y esto tiene donde de estos 35,000 millones eran lo que es la inversión productiva y lo que es la inversión social. Lo que se ha ejecutado es la inversión social, la inversión productiva casi no se ha movido, y esa es la inversión que genera empleo. Esa es la inversión en carreteras, construcción de hospitales, construcción de la infraestructura escolar, todo lo que es el tema de caminos productivos y esos elementos. Y eso ha habido que teníamos la expectativa que, siendo un año electoral, el tercer año de gobierno, esto podría tener un mayor dinamismo. Pero vamos a ver lo mismo que ha pasado en años anteriores, que en el último trimestre del año es donde se acelera la ejecución de las instituciones, porque aquí lo que importa es ejecutar, no los resultados que se van a obtener, y esto es lo preocupante. Entonces, estamos también, otro elemento clave, lo que sostiene, básicamente lo que sostiene el consumo en esta economía, es el tema de las remesas, porque nuestra fuente de divisas son exportaciones, pero también las remesas. Las remesas en primer lugar, exportaciones en segundo, y luego el que se genera por los servicios turísticos y esos que se brindan en el país. Las remesas, ¿qué es lo que está pasando? O sea, nosotros somos una economía pequeña y abierta, que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. El 75% se genera en este mercado. Y Estados Unidos han habido rumores de que entre a una posible recesión. Ante esos rumores, va a tener impacto en nuestro país. Si esto se logra, si esto llega a darse, podemos estar nos puede afectar en 2 vías. En primer lugar, le decía que es nuestro principal socio. ¿Y qué productos son los que exportamos? Exportamos productos de postre, tema de camarones, el tema de melones, el tema de café, el tema de banano. En momentos de crisis son productos que no son esenciales. Entonces, por lo tanto, la demanda tiende a reducirse. Eso por un lado. Por otro lado, está las remesas. Más de 1 millón de compatriotas son los que mandan la remesa. Y al caer el empleo, en el mes de julio se dio una reducción o se incrementó el desempleo, o se redujo el empleo, como se vea en Estados Unidos. Entonces esto, la Reserva Federal iba a convocar a una reunión de emergencia. Esto hizo tambalear las bolsas de los principales mercados en el mundo, solo con ese hecho, porque allá ellos son muy rigurosos, tienen reuniones trimestrales, y estaba previsto en septiembre hacer una revisión de la tasa de interés. Entonces esto nos puede afectar. Estamos con esto, lo que quiero, para ir cerrando, que estamos en un contexto económico, tanto interno como externo, complejo.
el tema del año electoral, el tema de la crisis política, cuando hay estos movimientos al interior del Congreso, que es la aprobación del presupuesto, la insurrección legislativa, esto también genera cierto nerviosismo y esto tiene impacto en la parte financiera. Por otro lado, es un año electoral, que no se sabe qué va a pasar, si en el país si hay algo que es nervioso, es el dinero. El dinero, entonces, las personas ven cómo asegurar sus inversiones y esa es la presión que ha habido por la demanda extraordinaria de divisa, porque estamos en esta crisis porque la demanda se ha incrementado en relación con otros años, pero es producto de esa incertidumbre o desconfianza. Entonces, ¿qué es importante? Mandar mensajes de confianza, reglas claras por parte de la autoridad, tanto de las autoridades fiscales como de la autoridad monetaria, hacia los agentes económicos, mandar certidumbre. Y esto es importante porque sí sentimos de que esto es parte, ¿no?, del tema político, pero que no va a ir mucho más allá, no va a ir mucho más allá, entonces no genera esa desconfianza en la población y quiere decir, pues quien tiene, ¿no? Yo mejor saco mi plata, la pongo en dólares y la tengo en casa o la saco fuera, pero inversionistas ven dónde colocar y asegurar sus inversiones. Entonces estamos ante un contexto sumamente complejo. Nuestra economía, a pesar de que hemos estado después de la pandemia, luego la guerra de Rusia con Ucrania, todo esto que tuvimos fue una economía resiliente que a pesar de este contexto hemos estado dentro del marco de las metas programadas, ¿no? Y con problemas, ¿no?, en el tema de desempleo, en el tema de la inflación, porque si bien es cierto, se ha logrado tener una inflación moderada, esto no implica que no ha habido incremento en los precios. O sea, la canasta de alimentos sigue así es, pero en comparación como estábamos al 9%, estar hoy al 5% y fracción, podemos decir que estamos dentro de los parámetros previstos por el Banco Central, pero esto tiene impacto, todavía seguimos teniendo precios altos, especialmente en la canasta de alimentos. O sea que estamos en un contexto, yo diría, de relativa calma, que en cualquier momento puede complicarse. Muchísimas gracias, doña Amparo, por esta amplia explicación de lo que son los temas económicos y las perspectivas que tenemos en nuestro país. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital también les damos las gracias por el favor de su atención. Y esta y otras entrevistas usted puede encontrarlas a un clic en nuestra plataforma y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, buenas tardes.